Sea como fuere, resulta relevante la importancia que Hegel otorga a la economía en el proceso de formación de la eticidad. Como sabemos, la economía posee una potencia mediadora y transformadora. Lo primero se pone de manifiesto en las relaciones que genera: organización para la producción, acuerdos de distribución, tratos para la compra y venta, mercado, en fin. Por otra parte, contribuye a mudar el egoísmo en universalidad, ya que media lo particular con lo universal. De este modo, podría decirse que Adam Smith resulta aufgehoben en el sistema hegeliano. La manera específicamente humana de satisfacer las necesidades, interponiendo ese dispositivo social y técnico que es la economía basada en el trabajo, proyecta toda la operación más allá del círculo limitado de la particularidad, del conocimiento, de las posibilidades, hacia lo universal, que no constituye lo simplemente general, sino la diferenciación y diversificación que genera una completa trama de requerimientos e iniciativas. El hombre se sustrae a su limitado contexto. Ser humano existente significa habitar un Heimlich, sin hogar o nicho ecológico específico, más allá de todo oikos, de todo Heim. Como se ha venido diciendo, mediante el trabajo, es decir, económicamente, el ser humano se eleva por encima de su particular situación deseante hacia un estado ya universal, en tanto que producto de necesidades entramadas. La exigencia de elaborar los medios de satisfacción de sus necesidades, de destruir su inmediatez natural, lo saca técnicamente de casa y hace que su existencia no sea cómoda, pues lo sume en la experiencia de la negatividad y el conflicto. Ya lo dice Kant en Idea para una historia universal en sentido cosmopolita. A la naturaleza no le interesaba que el hombre viviera bien. En eso precisamente consiste su dimensión espiritual. Y ella adopta aquí una forma tecnoeconómica que da lugar al espacio propiamente humano, ya no natural, sino histórico. El entendimiento, una habilidad particular del operar técnico, percibe diferencias y establece criterios al servicio de la utilidad y el gusto. Al final, añade Hegel en su explicación, no es ya la necesidad misma, sino la existencia de ella, en la opinión, lo que debe ser satisfecho. El deseo se inhibe de su compulsión inmediata y, como fue señalado, se cultiva. Sin embargo, la trama de intereses vinculados a que da lugar la economía aún se mantiene encorsetada dentro de los límites estrechos de un entendimiento separador. De hecho, uno de los rasgos definitorios del Estado moderno es que se encuentra configurado como un instrumento para la protección de la propiedad, así como para la organización de la economía nacional. Y esto sucede justamente en un contexto de creciente particularización. Bajo las condiciones de esa privatización de la vida política, Hegel percibe el peligro, que identifica a menudo, de que el Estado pudiera convertirse en un mero ejecutor de los intereses económicos. En este punto, observación al parágrafo 190, formula Hegel una clasificación verdaderamente ilustrativa por lo que respecta, de un lado, al proceso de formación subjetiva abordado en la filosofía del derecho, y de otro, a la figura protagónica en la esfera civil. Recoge así algunas de las formulaciones ya sabidas, que en el derecho abstracto la voluntad objetivada adoptaba la forma de personalidad, es decir, una persona general y abstracta, mientras que en el ámbito moral lo que destacaba era el sujeto vuelto sobre su propia conciencia. Sin embargo, ahora, en la dimensión civil, lo que aparece ya es el ciudadano, el Bürger, el Cibes, que habita en las ciudades modernas y en ellas se constituye como existente. Pero dadas las condiciones civiles de escisión, soltura y exterioridad entre unos individuos y otros, el Bürger presenta aún solo uno de sus aspectos posibles, o de sus momentos, si se considera especulativamente, a saber, el de bourgeois, el agente privado. El otro aspecto, el de citoyen, queda en reserva como una suerte de promesa. Esta distinción, incluso terminológica, que hace Hegel es muy interesante. El ciudadano, o podríamos decir el burgués en un sentido aún no comprometido, el Bürger, puede tener dos lados. El bourgeois, el burgués en el sentido más comprometido que conocemos,
el que persigue sus intereses particulares, y el citoyen, el ciudadano también, el Bürger, pero ya comprometido éticamente con la totalidad. El origen de esta presentación unilateral que sucede en la sociedad civil, del Bürger como solo bourgeois, se halla en la compulsión por satisfacer la carencia constitutiva del ser humano. Al aguijoneo que esa carencia provoca se debe la configuración privada del sujeto que protagoniza la sociedad civil. En otras palabras, en la sociedad de las necesidades destaca el lado simplemente burgués del ciudadano. Y este constituye, por lo demás, otro aspecto conceptual del asunto. En el mundo moderno, ciudadano y burgués, individuo empeñado en la realización de sus fines particulares, no coinciden de manera simple o inmediata, pero puede que sí de otra a la que hemos venido llamando especulativa. Por ejemplo, mediante la mano invisible o la astucia de la razón, pues ambas convierten al bourgeois en citoyen, incluso contra su propia voluntad. Podría decirse, por tanto, que el burgués encierra dentro de sí al hombre natural, haciendo ya su primer acto de presencia en la sociedad, mientras que el citoyen representaría una humanidad desarrollada y en ese sentido alejada de los impulsos naturales. La libertad civil, asociada al burgués, supondría entonces la privación de lo universal y, si se convierte en principio rector, el principio del aislamiento. Un momento necesario, por otra parte, dice Hegel, del mundo moderno que fue desconocido en las formas políticas antiguas. Una consecuencia de lo anterior es que la escisión del Bürger en bourgeois y citoyen puede conducir incluso a tomar al primero por una suerte de elemento incivil, puesto que su particular forma de comportarse en sociedad parece destruir la esencia misma de la juntura o del ethos ciudadanos. Pero Hegel añade que dentro de la sociedad civil, bajo el punto de vista de las necesidades, aparece lo concreto de la representación de lo que se llama hombre. Y continúa diciendo que es aquí, y solo aquí, donde puede hablarse del hombre en ese sentido. ¿En qué sentido? Cabe preguntarse. ¿Qué hombre? ¿Solo privado? ¿O bien genérico y abstracto? Tal vez el hombre, que adopta ahora la figura del Bürger moderno, aun cuando, como se ha dicho, todavía solo tomada por el lado del bourgeois. Pero ese hombre contendría la posibilidad de desarrollar el otro lado, algo que ya se muestra incipiente justo en la forma de sistema de necesidades, de tratos, acuerdos, contratos, relaciones económicas que presuponen una ciudadanía todavía inexplorada. Parece también que, de no tener lugar alguna corrección del rumbo, es decir, si no se ensancha y media la figura primera del Bürger como bourgeois, entonces la dinámica que impera en este espacio de las necesidades únicamente se multiplicará y refinará hasta el infinito. La sombra de una mala infinitud se cierne sobre esta lógica de necesidades e intereses particularizados, tal como se establece en el parágrafo 191. Hay diferenciación, pero se trata de una que se mantiene circunscrita a las condiciones del entendimiento. Medios para fines que se transforman a su vez en fines que requieren medios y así sucesivamente, sin que nada se eleve por encima de ese plano de las satisfacciones mutuas. Sin embargo, no todo se reduce a lo anterior. En el parágrafo 192 se retorna al punto de vista de lo universal. Precisamente porque las necesidades y los medios de satisfacerlas se condicionan recíprocamente con las necesidades y medios de los otros, deben ser entendidas como un ser para otro arbitrado, como se dijo, por el trabajo. Eso se convierte en una determinación de las relaciones de los individuos entre sí, dando pie a una universalidad ya no simple o abstracta, sino mediada con lo individual, y de ese modo concreta en su carácter social. En la medida en que hay una trama universal para la satisfacción de necesidades, que aparece de entrada como fines que son medios de otros y viceversa, uno se ve obligado a regirse, en cierto modo, por los otros. Su opinión cuenta para mi satisfacción, del mismo modo que la mía lo hace para la satisfacción de ellos. Unos y otros se hallan, pues, entrelazados en dependencia e influencias mutuas. Hegel insiste en que, puesto que esto es así, todo lo particular se convierte en social, en el modo de vestir, la hora de las comidas, etc.,
conviene comportarse en todo eso como los demás, seguir la moda. Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento vamos a agradecer a Román Cuartango por la exposición del párrafo 189, el 190, el 191, 192 y 193, que corresponde al sistema de las necesidades y el modo de la necesidad y la satisfacción. Agradecemos que estén viendo estos videos. Nos vemos en el próximo.